Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Maxi, JTP de Diseño 2, algunos ya me conocen, los que no me conocen, hola, de vuelta. Estamos en esta clase virtual, invitados, como siempre por el nivel 3, para charlar un poco de una herramienta muy útil que la cátedra hace años que venimos implementando, utilizando y tratando de que la adopten porque consideramos que es muy útil. Y vamos a charlar brevemente sobre esta herramienta, con algunos ejemplos también, y tratar de entender qué es una herramienta y qué posibilidades nos da y cuál es la mejor manera de utilizarla. ¿Sí? Voy a ir compartiendo pantalla un poco. Entonces aquí tenemos mapa de referentes, de eso se va a tratar esta breve charla. ¿Qué es un mapa de referentes? Este mapa de referentes básicamente es un resumen visual y sensorial de lo que imaginamos sobre el proyecto. No tiene que ser una cosa o la otra, son las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, nuestro resumen visual, si está realizado con un foco adecuado, lo que va a generar son sensaciones. Entonces, ese resumen sensorial es lo que buscamos, lo que vamos a buscar comunicar. ¿Por qué pasa esto? Cuando se nos presenta una problemática de diseño o de comunicación para resolver, en ese análisis, durante ese análisis, en el que nos damos cuenta cuáles son las necesidades que tiene el proyecto, en nuestra cabeza surgen disparadores a morir todo el tiempo. ¿Sí? Nos vamos imaginando cosas que tienen que ver con esas necesidades, con ese proyecto, y es un bombardeo constante. ¿Qué pasa? Lo interesante de estos disparadores, o lo importante de estos disparadores visuales, es que respondan a dos premisas básicas que voy a tener que definir yo con mi proyecto. ¿Sí? Cada uno con su proyecto ¿qué son, mejor dicho? ¿Cómo quiero que se vea mi proyecto en el planteo? Y cómo quiero comunicar esa idea general. ¿Sí? Vamos a meternos en este caso en cuestiones de estilo, de lenguaje, de representación, todo eso está incluido. Pero lo importante es pensar cómo quiero que se vea y de qué manera quiero que este mensaje llegue. Y esos disparadores van a comenzar a filtrar. ¿Cuáles son esos disparadores? Cuando hablamos de disparadores visuales, bueno, cuestiones que van a tener que están relacionadas con lo que es el croma, la tipografía, la imagen, las texturas, la composición, las técnicas, los grafismos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá parece todo perfecto. El problema es que cuando hablo de croma o hablo de tipografía, no hablo de una familia, sino que hablo de qué tipo de fuente estoy eligiendo, cuántas, por qué, cómo se relacionan, cuántas variables necesito. Cuando hablo de imagen, no solo voy a definir una imagen, defino un encuadre, ¿sí? Un tipo de tratamiento particular sobre esas imágenes, un estilo de esas imágenes, si van a ser imágenes retro, si van a ser imágenes futuristas, si se van a convertir en algo particular, si van a ser imágenes profesionales, imágenes amateur, generadas por nosotros mismos. Todo eso tiene que ver un montón. El tema de la composición, lo mismo, nos va a llevar a buscar composiciones complejas, teniendo en cuenta la escala de nuestro proyecto. Si solamente tenemos una puesta en página y nuestro proyecto es un proyecto editorial complejo, no nos va a alcanzar con una referencia. ¿Sí? Volvamos un poquito a este slide, comentarles algo que se me había pasado por alto. Un mapa de referentes, si desarmamos eso y entendemos por qué lo llamamos de esa manera, básicamente un mapa es una herramienta que nos permite orientarnos. Es decir, que nos marca dónde estamos y a dónde queremos ir y posibles recorridos para llegar de un destino al otro. ¿Sí? En este caso, nuestro primer destino va a ser el proyecto y el otro va a estar dirigido por estos referentes. ¿Qué son los referentes? Modelos, ejemplos, inspiraciones, cosas que nos van a ir empujando por ese camino de nuestro mapa para que visualmente y sensorialmente nuestro proyecto avance.
Espero que hasta acá vayamos bien. Es difícil sin el feedback del vivo, pero cualquier cosa voy a estar disponible también, o cualquiera de los docentes vamos a estar disponibles cuando surjan dudas. Seguimos. ¿Qué sucede una vez que se nos ocurren todas estas cosas? En general, los dos principios fundamentales cuando pensamos en disparadores visuales, tenemos un proyecto, lo primero que nos pasa es que no se nos ocurre absolutamente nada. En blanco, completamente en blanco. La otra situación, muy común también, es que tenga millones de estímulos al mismo tiempo. ¿Sí? Millones de estímulos muy amplios, muy diversos, que no tienen contención, que no están enmarcados y no les estoy dando el orden requerido. Básicamente, esto se traduce a tengo un quilombo de imágenes, referencias, tipografías, estilos, y no sé qué hacer con eso. ¿Sí? ¿Qué necesitamos ahí? Necesitamos orden y criterio. Y estos estímulos los vamos a aprovechar si estamos bien enfocados. Piensen, por ejemplo, en la clásica carpeta en la compu que diga referencias o para ver más tarde. ¿Qué hay ahí? 800 millones de fotos, de imágenes que no tenemos manera de cómo buscarlas, de cómo identificar cada una. Si tenemos que buscar una cosa, tenemos que ver absolutamente todas las fotos que hay ahí, o los PDF, o lo que sea. Una pérdida de tiempo y de límite de la cabeza que no tiene ningún sentido. A esto me refiero cuando hablamos, en este caso, de esa bolsa de gatos. ¿Sí? Todos los estímulos, disparadores metidos adentro de una cosa sin orden, todos enredados, rebalsando de información. Los contenidos están mezclados, no tengo un criterio, está desordenado, es complejo de transitar, de ver, es difícil de explorar, no puedo encontrar rápidamente lo que yo quiero. Y ahí viene la transformación, que tiene que ver con lo que hablábamos antes del orden y el criterio. Esa bolsa de gatos, que sí todos vamos a tener al principio, la tenemos que transformar y empezar a filtrar. ¿Sí? Esta transformación criteriosa que vemos acá lo que hace es las veces de un filtro de nuestros inputs que van a dar lugar a nuestro mapa de referentes. Entonces la idea es un poco convertir esa bolsa de gatos, ¿sí? En la que no veo nada, en la que nunca sé qué voy a sacar cuando meta la mano para buscar algo, en una estantería funcional. ¿Sí? Tener lo que necesito, y solamente lo que necesito, a la vista, ordenado y con una homogeneidad de todos sus componentes. ¿Qué nos permite? Nos permite seleccionar y organizar los referentes que mejor se ajusten a las necesidades del proyecto y a lo que quiero comunicar. Este nuevo orden, si lo comparamos con lo que era el anterior, es más práctico, más fácil, más ordenado, más controlado y más accesible. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de a qué nos estamos refiriendo con estas cosas. Ahora bien, esto es importantísimo y creo que es el concepto más importante que se tienen que llevar, porque todo lo demás quizás se puede ir ajustando y acomodando a la medida que vamos avanzando. La selección que yo haga no van a ser elementos por separados, es decir, si voy a elegir croma, no voy a poner un cuadrado amarillo, y si elijo tipografía no voy a poner una A Times New Roman y nada más, una foto así como está, sino que mi selección va a tener que ver con las relaciones propuestas. Es decir, cada elemento que yo seleccione, ahora vamos a ver ejemplos, para mi mapa de referentes no es un elemento aislado, sino que trabaja por relaciones. Siempre voy a buscar piezas que trabajen con relaciones de las que yo rescate qué es lo que me interesa para poder trabajar en mi proyecto. Y la otra cosa es que las relaciones que coinciden son las que construyen la totalidad. Es decir, que si mi selección del mapa de referentes no tiene cierto nivel de coincidencia, mi totalidad, o sea, mi proyecto o mi sistema,
va a ser agua en algún momento, ¿sí? Desde lo visual sensorial por lo menos. Y acá tenemos un ejemplo, vamos a ver muchos más, en donde, primero les presento la herramienta. Hasta ahora, en la modalidad presencial, trabajábamos con un formato de una hoja A3, horizontal, dividida en módulos de 5 por 5 centímetros, lo que nos daba 5 por 7. Y la idea es que cada uno de esos casilleros, de esa grilla, que se pudo ver acá, la que está abajo, cada uno de esos casilleros de esa grilla, ustedes lo vayan completando con material, ¿sí?, filtrado de aquella primera bolsa de gatos de la cantidad de estímulos infinita. Y eligiendo solamente lo que les va cerrando mejor, lo que más se acerca a lo que ustedes quieren decir y cómo lo quieren decir. En este caso, fíjense que en la definición no hay elementos aislados, como les comentaba antes, sino que todo está trabajando en relaciones. Entonces podemos ver una tendencia en la paleta, una tendencia en la forma y en el laburo representativo, ¿sí?, en la onda Saúl Vaz y toda esa época, forma contra forma. Podemos ver las tipografías, todas las tipografías son trabajadas, no hay casi tipografías que parezcan de catálogo, ¿sí?, sino que son cosas más artísticas. La sensación es más estridente, de movimiento, siempre hay figuras en lo que se está buscando acá. Y mostraba este porque tenemos también, este es un paso después, en la aplicación de mi mapa de referentes sobre mi trabajo. Si lo vemos, hay una coincidencia importante en a dónde se quería llegar y a dónde se fue llegando, ¿sí? Esto es importante entenderlo, cómo se aplicaron estas formas, estas paletas, estas tipografías, y se aplicaron relacionándose entre ellas, no de otra manera. Otro ejemplo similar, en donde es parecido al anterior, pero fíjense que ya la forma de representación, las imágenes, la técnica de este tipo de ilustración es diferente. La paleta es interesante, ya no es tan ecléctica como la anterior, sino que está segmentada, ¿sí?, a un fragmento del círculo, y esta es la resultante. En donde, de vuelta, si vemos lo que se seleccionó, un ojo enfocado establece las relaciones entre esos elementos y las hace funcionar como yo quiero que funcionen, para que digan lo que yo quiero que funcione. ¿Hasta acá vamos bien? Espero que sí. Siempre hago esa pregunta en vivo, así que no podía dejar de hacerla ahora. Como para ir cerrando esta parte más teórica y después pasar a los ejemplos, entender que un mapa de referentes es una herramienta dinámica. La puedo transformar todo el tiempo, porque es parte del proceso. Entonces va a evolucionar, se va a transformar siempre. Porque si dentro de mi proceso proyectual cambio alguna base, alguna idea, alguna decisión previa, naturalmente mi mapa de referentes va a tener que cambiar y voy a necesitar acomodarlo. Es decir, sacar cosas que no me sirvan, poner cosas que sí, tal vez tenga que hacer un segundo mapa, ¿sí?, pero siempre en función de las decisiones que tome. Y esas decisiones tienen que ver con algo previo, que es qué idea tengo yo de mi proyecto, hacia dónde lo voy a llevar. Es una herramienta de consulta constante. Y es importante esto, que evita el ida y vuelta de decisiones ya tomadas. Es decir, si nosotros ya definimos nuestro mapa de referentes, nuestro entorno visual, más o menos, y estábamos seguros de eso, avanzamos en la construcción de las relaciones del proyecto, ¿no? No volvamos a inventar de vuelta otro mapa, a agregar cosas que no van.
Si tengo dudas de lo que estoy haciendo, consulto con mi mapa de referentes, porque era algo que ya había decidido y que en la mayoría de los casos ya está cerrado, ya puede llegar a funcionar. Espero que esto se entienda. Voy y vuelvo para asegurarme que las decisiones que tomé fueron las correctas. Y si no fueron, puedo cambiarlas. Por eso el punto anterior dice que es una herramienta dinámica. Por último, creo que lo había explicado un poco antes, esta selección de estímulos tiene que dar como resultado una imagen poderosa, lo más homogénea posible. Es decir, no ver cada cuadradito de esa grilla por separado, sino entenderlo como una totalidad construida a partir de esos segmentos, esos fragmentos. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Les presento, acá tenemos el Pinterest de la cátedra, en este caso el tablero de mapas de referente que pueden ir a buscar y consultar con este material. Vamos a ver algunos ejemplos de acá que vamos a comentar. Esto, por ejemplo, cuando hablaba recién de que buscamos una selección lo más homogénea posible. Si lo vemos, el clima general, la sensación general de calma, de delicadeza, ¿sí?, de algo natural, está presente. Y, de vuelta, fíjense que la selección siempre tiene que ver con relaciones, no hay elementos aislados. Siempre, en cada casilla, en cada casillero, hay relaciones internas, que algunas me hablan de color, forma y figura, me pueden hablar de composiciones, me pueden hablar de imágenes, pero siempre son relaciones. Vamos a ver en este caso, bastante similar también, y acá ya me está, más allá de definir una paleta, de definir formas, de un lenguaje fotográfico, también puedo observar cómo van a ser las composiciones tipográficas y las composiciones editoriales también. Y todo es homogéneo y mantiene, ¿sí?, unas relaciones armónicas. Y no hay saltos entre los casilleros, entre mi grilla. Puedo percibir la totalidad primero y después averiguar qué hay adentro de cada cosa. Esa es un poco la idea. En este caso, acá hay un poco de trampa, pero vale igual para explicarlo. Digo que hay un poco de trampa porque todos los referentes salen del mismo lugar. Entonces, es difícil que me salga mal, ¿se entiende? Pero, sin embargo, estos referentes en la observación nos van a dar una paleta muy clara, un trabajo tipográfico también muy claro, ni hablar de lo que es el uso de las imágenes, la resolución, los encuadres, también el uso de las formas y de los bloques y de los módulos, siempre presente. Son pistas que pueden orientar nuestro proyecto, y si tengo dudas de qué es lo que tengo que hacer, puedo volver acá y sé que muy lejos no me tengo que ir de ese lugar. Otro ejemplo, de diferente estilo, diferente sensación, pero observen cómo la sensación es general, y después me voy metiendo en el resto de los componentes. Y este ejemplo lo muestro como para que veamos estas anotaciones que hay acá, que es una herramienta que puedo, como decíamos, desarmar, evolucionar, elegir, darme cuenta que algo no va y cambiarlo. O marcarme y decir, esto que está acá está bueno para que yo labure un titular de lo que tengo que hacer. Y esto que está acá es de todas las puestas tipográficas que estuve viendo, de las composiciones, la que más me gusta. Voy a inventar algo a partir de ahí. Para eso nos sirve el mapa de referentes. Otro estilo un poco más prolijo, ¿sí?, basado mucho en la tipografía, pero tipografías particulares, ¿sí?, las más diseñadas, entre comillas, ¿sí?, que nos da una apariencia más arquitectónica,
técnica quizás, otro nivel de atención, otro nivel de información. Seguramente esto no se trate de algo que tenga que ver con, por ejemplo, un festival de rock, sino que tenga que ver con alguna exposición, o que tenga que ver con algo de el arte, o un centro cultural muy top, o ese tipo de cosas. Este ejemplo, fíjense la potencia que tiene desde lo visual y lo sensorial. ¿Sí? Rápidamente nos sitúa en un universo, y eso es muy a favor, muy a favor. La única crítica que siempre hacemos cuando mostramos este ejemplo es que solamente empieza a definir una situación de imagen. Las referencias que hay desde lo tipográfico o las composiciones no están claras, y me puede dejar un montón de dudas si yo quiero trabajar con esta hoja y desarrollar un proyecto complejo. Entonces, la recomendación es que sí esté esto, pero además sumarle otro tipo de referencias que me acompañen según el proyecto. Si tengo que hacer una publicación editorial, con esto no me va a alcanzar, porque necesito otras bases. Sí, espero que se entienda. Misma situación, pero acá podemos perdonarlo un poco porque vamos a Dada. Entonces Dada nos da un montón de libertades. El problema con esto ahora va a ser que, ¿cómo tomamos esa libertad? Las libertades de Dada hoy no pueden ser hago lo que se me canta, lo que se me canta. Iba a decir una mala palabra, pero no lo voy a decir. Hago lo que se me canta porque voy a tener la libertad del Dada. No, tenemos que entender que estas composiciones, estas cosas, estaban pensadas, buscaban una reacción, generaban una sensación, y eso es lo que tenemos que tratar de replicar, no exactamente cómo está armada cada una de estas piezas. Perdón que volví, estaba muy concentrado. Fue un error de mouse, básicamente. Otro ejemplo parecido al anterior, en donde, si se fijan, vemos relaciones, pero son relaciones siempre muy parecidas. El clima está, la estética está. Lo que no me da son más pistas de cómo hablábamos antes, ¿sí? de croma, de tipografía, de composición, etc. Necesito relaciones más complejas, más que solamente un collage de imagen en mi selección. Este está como ejemplo desde lo climático, es bastante intenso, bastante particular, y ya, si lo vemos, nos está llevando a un lugar no muy agradable desde lo sensorial, desde lo que pasa con estos protagonistas, o con estas imágenes, o con estas composiciones. Hay algo raro, hay algo lúgubre, hay algo entre triste y desesperante, que tiene que ver por ahí con algo más desde el dolor, o una historia bastante fuerte. Fíjense que las aplicaciones tipográficas que se buscan también son agresivas. Es interesante. Desde ese lugar, fíjense que hay composiciones, por ahí habría que buscar más relaciones todavía, pero desde lo sensorial es un buen ejemplo. Este caso me pareció piola. Para que lo vean, lo vamos a ver primero entero. Esto es una A3 que está vertical. Así, errores de concepto de consigna. Y fíjense cómo está partido en dos, este ejemplo. Cómo hasta acá, desde arriba hasta la mitad, un poquito más, tenemos una propuesta bastante homogénea, y desde acá para abajo otra diferente. Y eso es lo que nos parte en dos este mapa de referentes. ¿Ven lo que digo? Hasta ahí estoy en un lugar, con una sensación, con determinados elementos, determinadas formas que se ven,
importantes, blandas, una paleta alegre. Sin embargo, en la parte de abajo, mantengo algunas cosas, pero cambio y se hace un poco más duro, más oscuro, con otro tipo de contraste, con otro tipo de resolución de las imágenes. Y esto me puede jugar en contra, porque las dos cosas juntas no van a funcionar. Entonces tengo que elegir bien o entender bien para qué quería cada una de las cosas. O bien, si volvemos acá, podemos armar dos mapas de referentes diferentes, uno con la parte de arriba y otro con la parte de abajo. Y repensar ahí cuál de las dos vertientes son las que mejor le sirven a mi proyecto. Este es el mismo que vimos antes en la presentación, se ve un poquito mejor, un poco más grande. Y acá creo que está el trabajo, también se ve un poquito mejor y un poco más grande. Y acá tenemos otro ejemplo, ya en un estilo musical definido, muy claro que era el tema del ska, y acá también hay un poquito de trampa, como con el que vimos del blues, de Blue Note, porque acá todas las referencias vienen del mismo lugar, entonces va a ser muy difícil que me equivoque. ¿Sirve? Sí, sirve. Lo que pasa es que no voy a tener mucho margen para la improvisación o para ponerle mis relaciones particulares. En este caso es como, no es tan inspiracional, sino se convierte más en un manual de cómo tengo que hacer las cosas. Es válido igual, recomendamos tener un poco de mayor búsqueda en estos mapas. Y ahora vamos a volver a ver los últimos ejemplos que tenemos y ver también algunos laburos terminados. Bien, ¿qué pasa con este mapa de referentes? Era sobre una película. No funciona, ¿sí? Claramente, porque lo único que se hizo fue referirse a escenas de la película. Esto es como ver la película, cortar, pegar todo, no me sirve de nada, porque la ejercitación era ver la película, generar una idea, generar un proyecto y avanzar sobre eso. Entonces me voy a tener que mover de esa primera instancia, de ese primer estímulo y encontrar los propios. Si se fijan, después vemos rápido un poco el trabajo. El proyecto fue por el lado más como de una agenda o un libro de registro, ¿sí? Vamos a ver ahí. Y que quedó corto en cuanto justamente a esas referencias, a esos estímulos. No está generando algo particular u homogéneo. Y este era el afiche. Se dan cuenta cómo el estilo o la referencia casi no la puedo ver, no la tengo. Esto es algo como sin input visual, sin herramientas visuales aplicadas. A eso me refería. Un par más, espero que no se estén aburriendo. Y acá tenemos, este es un lindo ejemplo. Cómo nos sitúa rápidamente, no sé de qué se trata el proyecto ni nada, pero sé más o menos cuál es la idea que tiene esta persona para mostrármelo, ¿sí? Por cómo elige. De vuelta, fíjense, todas las relaciones nos llevan a un lugar y parecería que son todas del mismo lugar, pero no, porque acá tenemos algunas investigaciones tipo de origami o de trazos que no se despegan del resto, porque las texturas y los trazos internos tienen que ver con algunas de las que se usan en las intervenciones sobre las imágenes. Todas las imágenes están intervenidas con la tipografía, las tipografías son particulares, la paleta es particular, las formas o cosas que se eligen,
también. Entonces no es difícil imaginarse las relaciones que pueda llegar a tener este trabajo. La verdad que no me acuerdo cómo terminó, pero vamos a investigar a ver, esta no. Bueno, tal vez no sea la mejor resolución, pero sí el mapa de referentes prometía, ¿sí?, un universo. Hay una intención de ir hacia ese lugar, ¿sí? Tampoco seamos tan malos. Tenemos más, tenemos más. Mapa de referentes. Y acá es fácil darnos cuenta por dónde fue la búsqueda. ¿Sí? Hay una sensación, hay algunas cosas que son un poco extrañas, pero podemos darnos cuenta para dónde quería ir este proyecto. Y vamos a ver hasta dónde llegó. ¿Sí? Se quedó un poco, pero suele suceder, y en eso no tengan miedo, porque no se trata de copiar exactamente lo que tenemos en nuestro mapa de referentes, sino de usarlo de vuelta como una guía, ¿sí?, que nos oriente. Uno más. Fíjense lo homogéneo, ¿sí?, lo que hablábamos antes. Son cosas muy diferentes las que están, pero la homogeneidad que se establece con las relaciones hace que percibamos todo en la primera mirada. Ya el clima, la sensación que nos genera, nos ubicó. Y no pasa siempre en todos. Esto es importante, porque fíjense que estamos hablando acá de Sócrates, que es un jugador de fútbol, acá de algo naranja, mujeres intervenidas, personajes, dibujitos, ¿sí?, algunas cosas más infantiles por acá, una ilustración, como menúes de cafetería. Hay una diversidad en la selección, pero sin embargo lo que percibimos es esa unidad, esa totalidad. Y estos son los resultados. Pensé que está bastante cerca de su mapa de referentes. Ahí podemos ver casi el proyecto entero. Obviamente cada proyecto va a tener sus directivas y sus objetivos, y no siempre voy a tener un protagonismo de nuestro mapa de referentes tan lineal, ¿sí? Eso va a ir moviéndose y los ajustes finales nos pueden llevar a movernos un poquito. Pero es importante que lo tengamos en cuenta. Este era muy piola. Fíjense cuál es la búsqueda. Parece un poco ecléctico, puede serlo, pero ahora cuando veamos el trabajo vamos a entenderlo un poquito más. Aparentemente en esta búsqueda se buscaba algo súper prolijo, técnico, con cierto dinamismo, con direcciones y con un trabajo tipográfico importante. No se le daba tanta bola a lo que era el croma, o a la paleta, o a las texturas, ni nada de eso. Entonces ya queda en este mapa marcado para dónde tendríamos que ir a buscar ese laburo. Y cuando lo vemos similitudes, pero amoldadas, justo amoldadas, a las necesidades del proyecto en sí. Esto no es para hacer ningún juicio de valor sobre los trabajos, sino para entender cómo un buen mapa de referentes puede hacer que mi trabajo se aliviane en la tarea de pensar todo el tiempo que tengo que hacer. Porque esto, obviamente el mapa de referentes se hace al principio del proyecto y lo voy manteniendo hasta el final. Manteniendo, digo, haciéndole mantenimiento.
Y teníamos uno más por acá, no sé cómo estamos de tiempo. Un segundo. Ok. Miren este, como ya rápidamente está bien. Nos hizo un poco de trampa porque el papel era texturado, pero bueno, no importa. Supongamos que funciona igual. Fíjense cómo es parejo también. Hay algunos saltos en algunas imágenes, pero el resto de la selección, y sobre todo, esto ténganlo en cuenta también, cómo ubican cada una de esas selecciones, también es importante, porque nos va educando un poco el ojo, nos hace trabajar con direcciones, con pesos, con contrastes, y eso está bueno. Bueno, y este mapa empieza a resultar, ¿sí? Esto era un press kit. Este era el mapa mental, no sé si ya hablaron de eso, pero también estaba bueno para que lo vean. Y este es el laburo completo. Y no me quiero quedar sin tiempo, así que vamos a ir rápido a ver los últimos. ¿En dónde? Tenemos este mapa de referentes. ¿Qué podemos notar? Acá si quieren pueden hacer una pausa al video y contestarse de todas. ¿Qué notamos de diferente en relación a todos los que vimos antes? No hay una homogeneidad que construya un estilo, que me dé una dirección. La selección de esta cuadrícula, lo único que me está diciendo es que voy a trabajar editorialmente, pero todos los cuadraditos, todos los módulos, son diferentes, son propuestas que van por diferentes caminos. Entonces, esto no hay un filtro, como hablábamos, no hubo un filtro de esa bolsa de gatos a esa estantería más ordenada. Se fue poniendo el material más o menos como para llenarlo. Entonces, este tipo de mapas no me va a servir, porque no me orienta en nada. Todas las relaciones son diferentes, no puedo elegir. Tengo que seguir trabajando, tengo que elegir qué me sirve de acá, lo que no me sirve lo saco y tengo que volver a completar los espacios libres. Un caso similar, ¿sí? Si bien en este caso las imágenes o relaciones que se fueron buscando tienen un poco de mejor calidad, fíjense que son todas diferentes, ¿sí? Es muy difícil encontrar cuáles son las decisiones o las relaciones conductoras comunes, los denominadores comunes de toda esta página. Es difícil llegar a encontrar algo que nos dé una pista, ¿sí? de para dónde arrancar. Y si vemos en el laburo, pasó algo parecido, ¿sí? Es como que no tiene una personalidad definida, porque no hubo un estudio a fondo de recursos visuales y sensoriales. Por eso es importante lo que hablábamos al principio. Uno más. Bueno, ¿sí? Nada, lo que hablábamos. Acá hubo en este momento un desenfoque de la herramienta que puede tener que ver con un montón de cosas, pero el ejemplo es, no me sirve esto. Si ustedes tienen que investigar sobre, en este caso creo que era un país para hacer algo, un suplemento, no voy a buscar fotos de ese país. O si tengo que trabajar sobre el restaurante, no voy a sacarle la foto a los restaurantes de París, en la puerta, y me la junto. No tiene ningún sentido.
Lo que yo tengo que buscar son piezas, partes de piezas, muchas, u otro tipo de referente visual, que puede ser o no desde el punto de vista del diseño, puede ser desde lo pictórico, desde lo digital, desde una interfase, que me sirva para comunicar lo que yo ya decidí sobre ese país, sobre ese restaurante, sobre lo que sea que me tocó trabajar. No me sirve esto. Evítenlo, evítenlo a toda costa. Teníamos un par más. Lo mismo, esto no me sirve para trabajar, sí para entender el país. Sin embargo, fíjense que hay una paleta de algo del croma que es interesante. Pero este es el mapa de editorial de esta persona. Y fíjense lo potente que es. Desde cómo define paleta, composición, la modernidad, desde lo tipográfico, los ritmos, los quiebres, las direcciones. Básicamente basado en una propuesta tipográfica con toques de acento de color. Muy potente, muy potente. Y el resultante fue por este lado, ¿sí? Tiene que ver, no es igual, puede haber quedado a mitad de camino, puede haber estado más desarrollado, pero no se perdió. Y le sirvió de guía para entender qué era lo que tenía que hacer, desde la composición, desde el uso de la tipografía, desde el contraste, desde los llamados de atención. Entonces, por eso es importante tener un buen mapa de referentes que nos acompañe durante todo el proceso. Vamos a ver el último. ¿Dónde estamos? Bien. Y este es un ejemplo, fíjense que es interesante, no es del todo homogéneo este mapa de referentes, pero nos está llevando para algún lado que tiene que ver con una estética muy particular. Y si bien hubo cambios y en el proyecto esta persona se adueñó muchísimo más de lo que tenía que hacer, tomó muchas de las referencias, muchos de los elementos y posteriormente decidió. Ahora lo vamos a ver. Sobre todo lo que tiene este mapa de referentes que se utilizó en el proyecto final fueron los detalles, las partes que se necesitaba definir para trabajar el proyecto entero. Me acuerdo de esto porque se rehizo un par de veces y la búsqueda fue justamente cómo resolver los detalles de cada una de las partes que esta persona iba a trabajar. Este es todo el proyecto, pero ahora lo vamos a ver por separado. ¿Sí? Obviamente todos esos referentes se adecuaron a una propuesta editorial que tenía que ver con un dossier deportivo. Y como en el proyecto final la estética o la referencia era más una cuestión de jueguito digital o de elementos de PlayStation, de tablas, de cómo se muestra la información técnica, más allá de todo el desarrollo. Entonces, esa fue la búsqueda que se tuvo que hacer en un principio. Bueno, y la estructura del proyecto también importantísimo, pero eso lo verán con sus respectivos docentes, espero. Bien, vamos a terminar de... Ahí estamos. Bueno, y eso fue todo, reducido. La clase, workshop, no, charla, digamos, charla sobre mapas de referentes que hacemos todos los años. Y me hubiera gustado por ahí estar presencialmente o aunque sea en un vivo, pero bueno,
pasaron cosas. Esto es así. Cualquier duda, les pueden decir a los docentes, puedo estar de invitado en algún otro momento, en vivo también, me pueden consultar al mail de FADU, pero espero que les haya servido y que tengan en cuenta que es una herramienta bastante valiosa y espero que la gente que esté ahora en 3 y que haya estado en algún momento en 2 y la haya usado, nos recuerde con cariño y les diga a todos los demás que es una herramienta que sirve, que realmente sirve. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte nada más, salvo que haya alguna duda en algún momento y nos volveremos a ver por ahí. Mucha suerte con todo, nos vemos.